Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad, continuaremos con el desarrollo de la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que tuviera lugar en Tepic, Nayarit. En esta oportunidad les presentamos la cuarta parte de la primera mesa de trabajo denominada Los órganos judiciales estatales como órganos del Estado mexicano y el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla. En esta ponencia el magistrado Pedro Esteban Penagos López de la Sala Superior nos ofrece sus reflexiones en el caso Radilla, quien detalló que la actividad que se realiza en Tepic Nayarit, tierra de Amado Nervo y de Juan Escutia, tiene el objetivo de reflexionar sobre los temas relevantes del constitucionalismo mexicano que impactan en las circunstancias de nuestro entorno. Acompáñenos, por favor. Por lo que, tomando en consideración la evolución, que en la evolución precisamente del derecho debe maximizarse, deben ampliarse los derechos humanos, simple y sencillamente podemos advertir que los derechos humanos, el cúmulo de derechos humanos, son de todo tipo de naturaleza. Es completamente amplio el espectro de derechos humanos, si tomamos en consideración que además incluye aquellos de naturaleza económica. ¿Cómo deben ampliarse estos derechos de manera progresiva? Pues simplemente en su número, en su contenido, en su protección. Debe entenderse también que deben ampliarse las garantías para hacerlos efectivos, en su caso, para hacerlos valer. Por esa razón, debe entenderse que la progresividad de los derechos humanos abarca tres aspectos sustanciales: el de la progresividad al preverlos, la progresividad en el establecimiento de las garantías o medios de control y la progresividad al aplicarlos o interpretarlos. Respecto de la progresividad de los derechos humanos, en su previsión lo encontramos de manera clara en lo que ahora establece el artículo 1 de la Constitución General de la República, en la que se previó, en primer lugar, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes, sean estas de carácter federal o de carácter local. En todas las leyes pueden existir derechos humanos y, como consecuencia, en las constituciones locales. En los tratados internacionales, sean de naturaleza específica de derechos humanos o pueden ser de naturaleza comercial, siempre y cuando en ellos encontremos como consecuencia un derecho humano. Se amplía pues con esto el cúmulo de derechos de los cuales es titular el ser humano, de tal manera que ello es la base para considerar que en la Constitución únicamente se establecen derechos humanos mínimos. ¿Por qué? Porque simplemente estos los podemos encontrar en todo el marco jurídico que rige en nuestro país, en nuestra nación, en términos de lo que establece el artículo 133 de la Constitución. Esto es, en los tratados, leyes federales, leyes ordinarias y, como consecuencia, constituciones de carácter local. De igual forma, a diferencia del texto anterior del artículo 1 de la Constitución, en la reforma a este precepto legal simplemente se cambió la palabra individuo por el de persona, de tal manera que ahora se establece que todas las personas, incluyendo desde luego las jurídicas y las morales, son titulares de los derechos humanos. La finalidad de haber cambiado en el artículo 1
la palabra individuo por persona simplemente fue para entender que toda persona jurídica y física es titular de derechos humanos. Se preguntarán ustedes cómo las personas morales, las personas jurídicas, siendo estas una ficción jurídica, pueden tener derechos humanos. Simplemente debemos entender que son aquellos derechos humanos que les son, en su caso, observables, tomando en consideración su naturaleza. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 56/2011, ya que para el alto tribunal el vocablo persona debe interpretarse de manera amplia. En tratándose de derechos humanos, todo es interpretación amplia y todo es maximización, pero desde luego con la particularidad de que los derechos humanos reconocidos a las personas morales o a las personas jurídicas dependen pues de la finalidad, de la naturaleza, de la función o de la especialidad de esas personas jurídicas o morales. Ya que hay derechos humanos que no les son consustanciales o que son consustanciales a las personas físicas, por ejemplo, el derecho a la libertad personal, el derecho a la salud, la familia, a la integridad física y por tanto estos derechos como consecuencia no son pues compatibles con las personas jurídicas o con las personas morales. De lo anterior podemos decir, en atención al principio de progresividad, que se ha ampliado el reconocimiento del derecho, de los derechos humanos contenidos en la Constitución, tanto reconociendo aquellos establecidos en los tratados internacionales, en las leyes federales, como en las leyes de carácter local y como consecuencia en las constituciones locales, para proteger a quienes, a todas las personas, sean físicas o sean morales. Con base en lo anterior podemos analizar algunos aspectos del caso Radilla. Simple y sencillamente me referiré a la progresividad que advirtió precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer o al reconocer medios de impugnación para hacer valer estos derechos fundamentales, estos derechos humanos. Debo decir que en el párrafo primero del artículo primero de la Constitución se prevé que las garantías o medios de control para la protección de los derechos humanos no deben restringirse, lo que debe entenderse en el sentido de que sí pueden ampliarse. No, son los medios de impugnación para este caso. No pueden restringirse y, como consecuencia, sí pueden ampliarse. Precisamente por ello, debe entenderse que en el caso Radilla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio atendiendo precisamente a ese principio y a lo que establece el artículo 17 de la Constitución, en el sentido de que los tribunales, los juzgadores, debemos de tener un criterio amplio de acceso a la justicia, acceso pleno a la justicia. En el tercer párrafo del artículo primero de la Carta Magna se prevé la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de garantizar los derechos humanos conforme a los principios de progresividad. Ello también atendiendo a una jurisprudencia que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de julio del 2011, en el expediente Varios, como bien se mencionó, 912/2010, formado con motivo de una consulta para determinar la forma como debía de cumplirse una sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco. En este caso, la Corte emitió una resolución que significó un cambio de paradigma en el reconocimiento de competencia de medios de control de constitucionalidad y de convencionalidad para la protección de los derechos humanos. Desde luego, muchos sostienen, y yo también lo sostengo, que los tribunales locales ya tenían esa facultad derivada de una interpretación del artículo 133 de la Constitución, puesto que ahí se establece que cuando una ley de carácter federal fuera contrapuesta por una ley de carácter local, debía de aplicarse la ley de carácter federal. Y en ese caso,
estaríamos haciendo como consecuencia simplemente la determinación de inconstitucionalidad si se enfoca a los artículos 14 y 16 de la propia Carta Magna, que establece principios de legalidad. Ya se tenía, pero la Corte en alguna ocasión lo desconoció y tuvo pues que haberse emitido esta sentencia relacionada con el caso Radilla Pacheco para el efecto de que existiera ese cambio de paradigma. El reconocimiento de la competencia de los tribunales diferentes o que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación para conocer de la constitucionalidad y convencionalidad de todo lo que se refiere a los derechos humanos de nuestro país. Ya que en esa resolución se estableció que todos los tribunales que no forman parte del Poder Judicial de la Federación, entre ellos, desde luego, los de las entidades federativas, tienen competencia para hacer un control difuso, pero ex oficio, de constitucionalidad y convencionalidad respecto de preceptos legales, sean estos locales o sean estos federales, siempre que deban de aplicarse en un caso concreto, que esté a efecto de resolución del tribunal o del juzgado correspondiente. En esa tesis se estableció también los pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Primero, permítanme manifestarles qué quiere decir la palabra ex oficio. Eso, ex oficio, no significa un estudio de oficio, no significa que en todos los casos el juez o el tribunal deba pronunciarse en relación con la constitucionalidad de una norma, aun cuando se lo pida el actor o el demandante. Esto es importante tenerlo presente. Cuando un actor o cuando un demandante solicita la inconstitucionalidad de una norma, el tribunal o juzgado que no pertenece al Poder Judicial de la Federación no es competente para conocer de ese planteamiento, porque no tiene competencia para conocer vía acción, no tiene competencia para conocer inconstitucionalidad a petición de parte. La palabra ex oficio implica la obligación del juzgador de estudiar oficiosamente un precepto legal para determinar si es inconstitucional o inconvencional, pero cuando así lo advierte el juzgador, es obligatorio el estudio, pero solo cuando se advierta o cuando la conclusión sea pues la declaración de inconstitucionalidad para no aplicarlo al caso concreto, pero no para declarar infundado el agravio, no para declarar infundado el concepto de violación, porque en ese caso se trata del ejercicio de una acción y como consecuencia compete conocer a través del juicio de amparo, a través de la acción de inconstitucionalidad, según sea el actor, o a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales, al Poder Judicial de la Federación. Para mí es muy importante tener presente esta cuestión para advertir. Solamente se puede estudiar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de un precepto legal cuando se advierta que realmente es inconstitucional o inconvencional. Si se plantea por el actor, si se plantea por el demandante y la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del precepto, lo que debe hacer el juzgador es simple y sencillamente decir: tus agravios o tu concepto de violación es inoperante porque no tengo facultades para estudiar en el caso una acción de esa naturaleza. Pero ex oficio advierto que el precepto es inconstitucional y como consecuencia a realizar el estudio ex oficio simple y sencillamente para determinar que en el caso no debe aplicarse. Es una cuestión de técnica jurídica, es una cuestión de competencias. Y precisamente por esto, no obstante la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha hecho mención, que obliga pues a los jueces y magistrados a pronunciarse sobre esta constitucionalidad o inconvencionalidad, solamente puede hacerse
ex oficio, obligatoriamente cuando así se advierta. Se corren riesgos con esta nueva facultad, es completamente cierto, porque en muchos casos jueces o magistrados pueden determinar por conveniencia propia o conveniencia de otro tipo, pues declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de un precepto legal, pues los riesgos se corren, desde luego, pero eso ya no es una cuestión de deformación del sistema, simplemente son cuestiones propias de la persona y de ello no podemos como consecuencia responder. Lo importante es que también se estableció en esa tesis que los juzgadores, magistrados o jueces correspondientes no pueden hacer declaratoria general o en los puntos resolutivos de inconstitucionalidad de la norma. Simplemente esto debe ser motivo de estudio en los considerandos de la resolución y al advertir ahí pues la inconstitucionalidad del precepto, dejar de aplicarlo para el caso concreto. Es muy importante esto, no se trata de una declaratoria general, se trata de una declaratoria de inconstitucionalidad que únicamente repercute a la resolución. Simple y sencillamente alguien me podría decir, bueno, y si no aplico ese precepto, en el caso concreto, pues simplemente el juez tiene mucho criterio, tiene una amplitud ahora de criterio. Ya no vivimos en la época del positivismo legal. Si no lo dice la norma, no lo puede decir al juez. Si no lo dice expresamente el precepto legal, el juez no puede pronunciarse al respecto. Con anterioridad se decía, ahora la ley se interpreta de manera genérica, se advierten los principios generales del derecho, los principios constitucionales establecidos desde luego en la Carta Magna y en su caso en las cuestiones locales, y con base en eso se tiene que resolver. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recurrido hasta expedir una tesis que se llama la de la reviviscencia. Esto es que cuando deja sin efectos una norma y esta es necesaria para resolver el caso concreto, recurre a la que fue derogada. Criterio que realmente es completamente discutible, pero que está vigente. Jurisprudencia de la reviviscencia. Yo mencionaría, pues, ¿cómo vamos a revivir un muerto? No, si ya fue derogada una ley, pues simplemente ya jurídicamente no existe, pero lo fundamental es que tenemos que tener el instrumental jurídico para, en su caso, desde luego, poder resolver la cuestión. Lo importante de esto es que quede debidamente claro, no podemos o no se puede conocer a través de un medio de impugnación de carácter local de la inconstitucionalidad de una norma vía acción. Para eso está el juicio de amparo, para eso están otros medios de impugnación, pero tampoco podemos evadir el cumplimiento. La salida es completamente fácil, simplemente tus agravios son inatendibles. ¿Por qué? Porque no puedo conocer vía acción, pero si yo lo advierto que es inconstitucional, ex oficio lo declaro. La facultad es para declarar inconstitucionales o inconvencionales las normas. No es para estar haciendo estudio de constitucionalidad de todo lo planteado. Para eso no se ha facultado a todos los tribunales que en su caso no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, por lo que respecta al principio de progresividad en relación con la protección de los derechos humanos, en el párrafo segundo y tercero del artículo primero de la Constitución se previó que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a la persona, el principio pro homine, así como la obligación de todas las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias para proteger de conformidad con los principios, con el principio de progresividad, esos derechos humanos. Es decir, la obligación de la interpretación amplia y la protección de los derechos humanos simplemente es para las autoridades administrativas y jurisdiccionales. ¿Cuáles? Todas. La obligación simplemente
está contenida en la Constitución y se rige bajo los parámetros que he mencionado. Bien, podríamos preguntarnos ahora, ¿cómo debemos entender lo establecido en el artículo 14 constitucional, que establece que una sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley? Esto, no obstante que está en la Constitución, está superado y merece como consecuencia otro enfoque. Ya brincamos, ya pasamos aquel obstáculo en donde observamos, por ejemplo, en materia civil, que las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley. Interpretación gramatical, interpretación como consecuencia literal. Eso está completamente superado. A ese precepto, el artículo 14 de la Constitución, debe entenderse ahora relacionado con el artículo 1 de la propia Carta Magna. Siempre se tienen que relacionar los preceptos constitucionales para entender la evolución del derecho, la evolución de las figuras jurídicas. No podemos, pues, como consecuencia, mencionar ya que el artículo 19 del Código Civil de carácter federal obliga en materia civil a la interpretación estricta o gramatical o literal de lo que establece la ley. Ahora, simple y sencillamente, podemos tomar en consideración que en tratándose de derechos humanos, en cualquier materia, en la Constitución se establece que lo que establece la norma debe ampliarse. Esto no es novedoso, no sé de qué tiempo disponga, pero esto no es novedoso. Debo decirles que estamos aplicando o interpretando la ley como se aplicaba 350 años antes de los romanos, antes de Cristo. Si ustedes revisan la Ética Nicómaco de Aristóteles, se refiere a la vara de Lesbos. La vara de Lesbos era una vara larga, alta, que daba la naturaleza, y en esta vara alta era completamente recia, completamente fuerte, pero con una flexibilidad que le servía a los constructores realizar la arquería, realizar las bóvedas de la construcción. De ahí viene la palabra varilla. La vara de Lesbos, decía Aristóteles, era el ejemplo claro cómo el juez debería impartir justicia. Y mencionaba, el juez no puede romper la norma, pero sí interpretarla, flexibilizarla de cualquier lado para hacer justicia al caso concreto. Vivimos épocas donde ya no se trata de impartir una justicia formalista, sino una justicia real, objetiva, práctica y fundamentalmente una justicia humana. Nos hemos separado, pues, de varios caminos que nos constreñían a los jueces, desde luego, para interpretar la norma. La vara de Lesbos es un ejemplo claro, precisamente para que nosotros tengamos presente cómo debemos de impartir justicia. Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral, al resolver un recurso de apelación 92/2014, reiteró este tipo de resolución. Al resolver esta apelación, simplemente en relación con los candidatos independientes, el Consejo General del INE emitió la reglamentación para determinar cómo debían ser representados los candidatos independientes ante el Consejo General. Y lo que mencionó fue una cuestión de hecho. Si tenemos muchos candidatos independientes con representante ante el Consejo General, pues esto se va a parecer una manifestación, ya no se va a parecer un Consejo General. Y emitió el reglamento correspondiente de funcionamiento del Consejo General, en cuyo artículo 5 menciona: los candidatos independientes que hayan obtenido su registro podrán nombrar un representante para asistir a las sesiones del Consejo. Esto es muy importante. ¿Para qué se le autorizó? Que podía, desde luego, estar presente el representante del candidato independiente, pues para asistir, simplemente de manera simbólica. En relación con esa porción normativa, la Sala Superior tomó en consideración
desde luego, lo que he mencionado y determinó su inconstitucionalidad para garantizar que el representante debe tener derecho a voz, tal como los representantes de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el artículo 35 en su fracción segunda establece que como una forma de participación ciudadana las candidaturas independientes, y el artículo 393 apartado primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece también como prerrogativa de los candidatos independientes la de designar representante ante los órganos del instituto en los términos que establezca la ley. Pero no obstante que ella es la ley, no estableció los términos, y de ahí precisamente se basó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para determinar que los representantes de los candidatos independientes tenían el derecho de asistir a las asambleas, pero no de hacer uso de la voz. Esto es evidentemente inconstitucional, pues simplemente ni siquiera los alcances de una representación mínima se le otorga. Y no quiero abundar en esto, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió una sentencia declarando la inconstitucionalidad de ese artículo 5 para establecer que los representantes de los candidatos independientes deben tener derecho para integrar las sesiones correspondientes, ser convocados a las mismas con la documentación de todos los asuntos que vayan a tratarse en las asambleas mencionadas, y el derecho de hacer uso de la voz en las sesiones del Consejo General. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no se puede dejar al representante de los candidatos independientes con la nula posibilidad de poder intervenir en estos casos. Solo a manera de comentario, para terminar, les comentaré un asunto que resolvimos anoche. Anoche, cuando digo anoche, sí es anoche. Sí, es anoche. Ayer por la noche, la Sala Superior del Tribunal Electoral conoció de 4 asuntos a propuesta de un servidor, en la que se sostuvo un criterio que considero bastante importante. Simple y sencillamente se tomó en consideración como demanda de juicio ciudadano a copias de la demanda certificadas por la autoridad, en las que se decía que había tenido a la vista el original. Formalmente, la demanda carece de firma, pero tenemos que ir al terreno de los hechos. ¿Qué sucedió en el caso? Y precisamente esto les planteaba anoche. Simple y sencillamente, en una demanda se demandaba la nulidad de 4 elecciones, lo que no puede hacerse en términos de la normatividad electoral. ¿Y qué hizo la autoridad correspondiente? Dividió la misma demanda y la tramitó, esta para combatir esta elección, esta otra para combatir, y certificó, desde luego, copias fotostáticas. No solamente certificó, bueno, extrajo las copias del original, copias fotostáticas, y certificó que había tenido a la vista el original de la demanda. Podemos entender que en todos los casos pueda en un momento dado tomarse en consideración como demanda una copia fotostática en la que es dudoso que una autoridad tenga fe pública para certificar que el original sí contiene la firma autógrafa. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.